La niebla cubría el amanecer como un manto etéreo, difuminando las líneas que separaban el cielo y la tierra, creando una atmósfera donde ambos parecían fusionarse. Los rumores sobre aquel lugar eran tan antiguos como el tiempo mismo. Allá, en el corazón de una tierra olvidada por el paso de los siglos, existía un río legendario al que pocos se atrevían a acercarse. Se rumoreaba que sus aguas poseían el poder de conceder redención a quienes tuvieran el valor de adentrarse en él, enfrentando sus miedos y culpas. Nadie sabía con certeza dónde nacía ni dónde terminaba. Algunos decían que había sido creado por antiguos dioses para probar la pureza del alma humana, mientras que otros afirmaban que el río surgía del corazón de la tierra misma, como una manifestación de los secretos más profundos del universo. Pero todos coincidían en una cosa: aquel que lograra llegar a su desembocadura encontraría la paz que tanto ansiaba. Sin embargo, el río tenía un carácter implacable, y su juicio no era clemente. No cualquiera era digno de llegar hasta el final, solo los valientes y aquellos dispuestos a confrontar su propia oscuridad podrían hallar el camino hacia la redención. Cleo era una mujer cuya alma cargaba el peso de culpas y recuerdos que la atormentaban desde hacía décadas. La vida le había enseñado que las heridas del pasado, cuando no se sanan, se convierten en cadenas invisibles que impiden avanzar. Había oído hablar del río durante años, primero, como un simple mito contado por ancianos al calor de las fogatas, y luego, como una posibilidad real cuando un viajero errante le habló de su propia experiencia en aquellas aguas misteriosas. Las historias se susurraban en las aldeas, entre aquellos que habían vivido lo suficiente para comprender que el perdón no siempre es un acto que se espera de los demás, sino un regalo que uno debe darse a sí mismo. Para Cleo, la idea de hallar el perdón se había convertido en su única esperanza para liberarse del peso que la consumía desde hacía tiempo. Era como si cada día de su vida hubiese estado preparándola para este momento. La voz de los ancianos resonaba en su memoria. El río no juzga, pero tampoco perdona sin que demuestres tu voluntad de cambiar. Con esa reflexión latente, Cleo decidió que había llegado el momento de enfrentar su propia historia. Aquella mañana, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte y la niebla cubría el entorno, se acercó a la orilla del río. Las aguas fluían tranquilas, pero había algo en su serenidad que imponía respeto. Sabía que el viaje sería largo y difícil, y que no habría garantías de éxito. Sin embargo, también entendía que quedarse quieta significaba seguir atrapada en un ciclo de dolor interminable. Con determinación, empujó la barca de madera gastada hacia el agua, y tras un profundo suspiro, se embarcó en una travesía que cambiaría su vida para siempre. La corriente la llevó durante horas, hasta que finalmente la niebla comenzó a disiparse y el paisaje a su alrededor se volvió más nítido. A medida que avanzaba, Cleo sintió que el aire se volvía más liviano, pero también más cargado de un misterioso silencio que invitaba a la introspección. Fue entonces cuando percibió que el agua del río se tornaba cristalina, tan clara que podía ver su reflejo con una nitidez aterradora. Pero no era solo su reflejo lo que observaba, el agua mostraba fragmentos de su pasado, escenas que había intentado enterrar en los rincones más profundos de su memoria. Allí estaban sus errores, sus decisiones equivocadas, las palabras hirientes que había pronunciado alguna vez y las promesas rotas que nunca logró cumplir. Las imágenes eran tan vívidas que parecían cobrar vida, como si el río quisiera recordarle cada detalle con cruel exactitud. Cleo apartó la mirada, sintiendo una punzada de vergüenza y tristeza, pero el río no le permitió escapar tan fácilmente. Cada vez que intentaba ignorar lo que veía, la corriente se volvía aún más fuerte, obligándola a enfrentarse a sus recuerdos, como si el agua misma la empujara a aceptar su verdad. Para avanzar, debes aceptar lo que has sido,
Susurró una voz profunda que pareció surgir del mismo río, resonando en su mente. Cleo cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que huir no era una opción. El peso del pasado la había seguido durante demasiado tiempo, y solo enfrentándolo podría hallar la paz que tanto anhelaba. Con un gesto decidido, abrió los ojos, y con valentía, miró de nuevo el agua. Se vio a sí misma en los momentos en que había fallado, pero también en aquellos en los que había intentado hacer lo correcto, aunque los resultados no siempre fueran los esperados. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía aprender de él y redimirse a través de sus acciones presentes. Acepto lo que fui, dijo en voz alta, y al hacerlo, la corriente se suavizó y el río volvió a fluir con calma. Una extraña sensación de alivio recorrió su cuerpo, como si al pronunciar esas palabras hubiera liberado una carga que llevaba demasiado tiempo soportando. Fue en ese instante cuando Cleo vio una figura en la orilla, un anciano de cabellos blancos y ojos serenos que la observaba en silencio. Su presencia irradiaba una calma sobrenatural, y aunque no estaba segura de si era real o parte de la magia del río, su corazón sintió una extraña paz que no había experimentado en años. «Has dado el primer paso», dijo el anciano con una voz profunda y suave, que resonó como el murmullo de las hojas al viento. «Pero aún tienes un largo camino por recorrer. El perdón no es un destino, es un proceso continuo que debes abrazar». Cleo quiso hacerle preguntas, comprender más sobre el significado de sus palabras y la naturaleza de aquel enigmático anciano, pero antes de que pudiera hablar, él desapareció, dejándola sola con una reflexión que resonaba en su mente. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero también comprendió que al igual que la corriente del río, avanzar era la única manera de encontrar la redención. Mientras Cleo continuaba su travesía, el paisaje cambió una vez más. Apareció una pequeña isla en medio del río. Intrigada, decidió detenerse y explorar. Al pisar tierra firme, sintió un peso inexplicable en su corazón. La isla estaba cubierta de espinas y sombras, y el aire era denso, como si estuviera cargado de viejos resentimientos. De repente, frente a ella aparecieron figuras conocidas, personas a las que había amado y que la habían herido, amigos que la habían traicionado y rostros que creía haber olvidado. Cada una de esas figuras le habló, recordándole los agravios que había sufrido. «Nunca serás libre si sigues cargando con el peso del rencor», volvió a susurrar la voz del río. Cleo comprendió que para continuar debía soltar esos resentimientos que la mantenían atada al pasado. No fue fácil. Las heridas eran profundas y el orgullo le gritaba que no merecían su perdón. Sin embargo, también comprendió que aferrarse al rencor solo prolongaba su propio sufrimiento. Con el corazón tembloroso, cerró los ojos y dijo: «Los perdono a todos, y también me perdono a mí misma». Al pronunciar esas palabras, las figuras se desvanecieron y la isla se iluminó, revelando un sendero que la llevó de regreso a su barca. Al regresar a su embarcación, Cleo encontró un pequeño objeto en la barca, una lámpara de aceite encendida. La luz de la lámpara era tenue pero constante, como una llama que no se apagaba a pesar del viento. Recordó las palabras del anciano: «El perdón es un proceso». La lámpara le pareció un símbolo de aquella idea, una luz que debía mantenerse encendida a pesar de las tormentas. De nuevo en el río, Cleo sintió que la corriente se volvía más rápida y peligrosa. Las aguas, que antes eran claras, ahora eran oscuras y turbulentas. A lo lejos, podía escuchar el rugido de lo que parecía ser una gran cascada. El miedo se apoderó de ella. Pensó en dar la vuelta, en abandonar el viaje. Pero una parte de ella sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder.
Recordó las palabras del río: para avanzar, debes aceptar lo que has sido. Si había enfrentado su pasado y perdonado sus rencores, también podía superar sus miedos. Agarró con fuerza los remos, y a pesar del pánico que sentía, continuó remando hacia adelante. La corriente la arrastró hacia una zona donde las aguas formaban remolinos y olas altas, pero Cleo mantuvo la calma y confió en su capacidad para resistir. Finalmente, tras una intensa lucha, logró cruzar las corrientes y el río volvió a calmarse. Cuando el río volvió a estar en calma y plena serenidad, Cleo encontró al anciano esperándola en otra orilla. El miedo es una sombra que desaparece cuando te atreves a mirarlo de frente, dijo el anciano. Has aprendido a enfrentar tus temores, y esa es la clave para mantener la llama encendida. Al final de su travesía, Cleo llegó a un lugar donde el río se abría en un amplio lago de aguas serenas y transparentes. La paz que sintió en ese momento era indescriptible. Comprendió que el verdadero perdón no era un regalo que el río le había otorgado, sino algo que había encontrado en su interior a lo largo del camino. El río, con su sabiduría silenciosa, le había enseñado que el perdón no se trata de olvidar, sino de liberar el corazón de las cadenas del odio y la culpa. Cleo se dio cuenta de que al perdonar, no solo había liberado a otros, sino que también se había liberado a sí misma. Con una sonrisa serena y el alma ligera, Cleo dejó su barca en la orilla y comenzó a caminar, sabiendo que a partir de ese día, su vida sería distinta. Había encontrado la paz que tanto buscaba, no en un destino lejano, sino en su propia capacidad de perdonar y sanar. La moraleja que nos deja esta historia es que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es esencial para avanzar en la vida. No se trata de justificar lo que nos hicieron o lo que hicimos, sino de permitirnos soltar el peso que nos impide seguir adelante. Como Cleo aprendió en su travesía, el verdadero perdón es un acto de amor propio que nos libera y nos permite encontrar la paz. Así como Cleo enfrentó sus miedos y encontró en el perdón su liberación, todos nosotros enfrentamos ríos invisibles en nuestras vidas. Esos ríos están llenos de remolinos de inseguridad, corrientes de resentimiento y espejos de nuestro propio pasado. El viaje hacia la paz interior es muchas veces un acto de valentía silenciosa, un compromiso con nosotros mismos para dejar de huir y empezar a sanar. No se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender a mirar atrás sin que el peso del ayer nos encadene. Porque al final, el perdón es la llave que abre la puerta hacia una vida más ligera y plena. Si hoy sientes que cargas con el peso de viejas heridas o errores, recuerda que el primer paso hacia la libertad comienza con la aceptación. Y al igual que Cleo, tú también puedes mantener encendida esa llama, iluminando el camino incluso en los momentos más oscuros. Esta es una invitación a reflexionar. ¿Qué es lo que aún te detiene? ¿Qué parte de ti anhela ser liberada? La vida, como el río, sigue fluyendo. Solo queda decidir si estamos dispuestos a navegar hacia nuestra propia redención. Muchas gracias. Hasta pronto, y buena vida.